nueva edición del seminario de grandes redes sociales y semánticas. Eh, bueno, como siempre, agradecemos a la posibilidad de la facultad que nos da de ayudarnos a hacer la difusión y a Marino Barzotti en particular, que nos ayuda con los flyers y toda la parte de comunicación. Eh, Recuerda que, digamos, en general hacemos la pregunta al final, pero si Benja lo permite y alguien quiere preguntar algo, digamos, para que no sea muy trabado, levante la mano y si hay alguna pregunta puntual. Si no, las preguntas más largas las hacemos al final del seminario para que concentrarlas todas al final. En el día de hoy tenemos una excelente charla que es Descifrando mensajes implícitos y sutiles en discursos de odio, a cargo de Nicolás Benjamín Ocampo. ¿Qué puedo decir de Benja? Que, bueno, fue alumno de tesis de grado que codirigimos con el doctor Areces y es de esos alumnos que son muy fáciles de dirigir porque son muy autónomos y trabajan excelentemente bien. Y el año pasado, no sé si es un año o dos, que te fuiste para allá, para Francia, a hacer un doctorado Ujú. en el área de Machine Learning y en la parte de procesamiento de lenguaje natural. Está en el INRIA, en el Instituto INRIA y bueno, y él nos puede llegar a contar un poco más acerca bueno, de exactamente el grupo en el que está y todo eso. Pero bueno, eh, me parecen muy interesantes los trabajos, así que me pareció una buena oportunidad para conocer lo que se está haciendo desde el lado de la investigación con ChatGPT también en Europa. Te agradezco mucho, Benja, por haber aceptado la charla y bueno, y te doy la palabra. Dale, gracias Martín. Sí, bueno, es un lío el tema de las afiliaciones, porque son muchas. O sea, por un lado está la universidad, después tenés INRIA, y tenés otros, digamos, como instituciones. Pero bueno, eso es lo de menos. Sí, como dijo Martín, bueno, la charla es Descifrando mensajes implícitos y sutiles en discurso de odio. Este es como un proyecto de doctorado de 3 años, en la cual vamos un año y medio. Y donde voy a presentar dos publicaciones, básicamente. Son dos historias que ya fueron publicadas, de las cuales, bueno, voy a estar mencionando, ¿no? Mis directoras son, bueno, Elena Cabrera y Serena Villeta, así que, bueno, procedamos. Antes de arrancar, una advertencia, dado que, bueno, estas diapositivas van a contener un poco de lenguaje, digamos, ofensivo. No esperan ofender a nadie y tampoco representan, digamos, el punto de vista de los lectores, o de los autores, perdón. Entonces, bueno, pasemos un poco eh, a discutir qué es el discurso de odio y qué vendría a ser implicitud y sutileza. El discurso de odio, o también conocido como hate speech en inglés, voy a utilizar este término, el término en inglés para hacer referencia a esto. Básicamente es un ataque contra personas, este puede ser un individuo o un grupo, basado en lo que son características protegidas. Pueden ser cuestiones de raza, de etnia, de origen nacional, de discapacidad, de afiliación religiosa, sexo, entre otros. Em, o sea, la particularidad son las características protegidas. Después, lo que tenemos, o sea, en base a eso, nosotros definimos lo que es implicitud y sutileza. Tenemos por un lado, bueno, hate speech explícito, que básicamente es un mensaje de odio, donde la parte de odio es dada de manera directa, o sea, de manera, digamos, explícita, usando literales o expresiones que, si uno toma su definición, digamos, literal, son de ofensivas. Después el hate speech implícito, eh, similar, ¿no? Vos tenés un mensaje de odio donde ese mensaje tiene una parte, digamos, hate. Y esa parte de hate está codificada con características implícitas, las denominamos. Y estas características implícitas vendría a ser sarcasmo, exageración, ironía, entre otras. Y después nosotros definimos sutileza de la siguiente manera. Es un mensaje que puede ser o explícito o implícito, es decir, la parte de odio puede ser dada de manera directa o codificada, pero hay otras construcciones dentro del mensaje que desvían el foco del lector de la parte de odio. Así voy a mostrar un poquito algunos ejemplos para que quede claro. Este vendría a ser como un diagrama de Venn,
de lo que es hate speech y los distintos cuadrantes. El primer caso vendría a ser un caso de explícito y no sutil, es bastante claro. Aclaro una aclaración que los mensajes, bueno, van a estar en inglés, dado que yo trabajo sobre conjuntos de datos en inglés. Pero bueno, este caso es bastante simple, ¿no? Es porque, bueno, considera características protegidas, son, es dado de manera directa, y bueno, no hay muchas vueltas que darle ahí. Para el ejemplo de explícito y sutil, fíjense que la tercera expresión que está subrayada, bueno, es la parte de odio, que es dada de manera explícita, pero las construcciones que están subrayadas en la primera y en la segunda son, bueno, son construcciones o introducciones al mensaje que me desvían la atención de la tercera expresión. Eso es lo que denominamos con la sutileza. Después con implícito y no sutil, básicamente el mensaje completo vendría a ser implícito. O sea, está básicamente mencionando que yo como local en una cierta ciudad ya no puedo distinguir, bueno, mi ciudad por las inmigraciones, básicamente, ¿no? O sea, es bastante, digamos, irónico. Y después el caso de donde es un poco más complicado, de implícito y sutil, la combinación de ambas. Acá la parte del final es considerada, bueno, la parte de odio y la parte subrayada es lo que me desvía el foco de la parte codificada. O sea, son un poco más bravos en el sentido de que, bueno, no solamente hay una parte de odio que está codificada, sino que tenés otras construcciones que me desvían de esa parte codificada. Entonces, eso es más o menos lo que intentamos eh, definir con estas nociones. Después a lo largo, después hay otras nociones como agresividad, como toxicidad, como cyberbullying, que bueno, al menos no la estamos considerando en este trabajo. Pero bueno, son igual también de importantes. Bueno, pasamos a la detección. Entre los estudios que abordan el problema de la detección de hate speech, bueno, tenemos que esos estudios proveen métodos para clasificar solamente hate speech explícito y algunos subtipos, ¿no? Después tenés muy pocos conjuntos de datos que atacan la cuestión de hate speech implícito y los que están básicamente tienen un sesgo a expresiones, digamos, explícitas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, normalmente lo que hacen es seleccionan una fuente, una red social, y después para obtener mensajes, para construir el dataset, lo que hacen es, bueno, utilizan expresiones, eh, digamos, diseñadas para filtrar los mensajes. Entonces ya de por sí, bueno, tenés expresiones, digamos, de odio, entonces por default estás sesgado a solamente tener mensajes explícitos. Después, bueno, ninguno de esos trabajos considera como sutil, eh, como un concepto separado, ¿no? Después, la mayoría de los conjuntos de datos que hay solamente o sea, son obtenidos de una sola fuente, la cual en términos de discurso de odio, vos lo que querés para tener un dataset, digamos, rico, es un dataset que tiene muchas características protegidas, ¿no? Entonces después poder entrenar en ese dataset y poder, bueno, digamos, detectar sobre todas esas características. Y tampoco, eh, si vos tenés una etiqueta de implicitud, bueno, no hay, digamos, trabajos en los cuales vayan más allá, ¿no? O sea, bueno, justificame por qué, digamos, es implícita. Entonces, bueno, nosotros queríamos atacar esta demanda. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente bueno, proponiendo en primera instancia un conjunto de datos nuevo llamado IceHate por Implicit Subtle Hate. O bueno, también se lo puede leer como isHate, como si fuese una pregunta. ¿Cómo lo construimos? Básicamente utilizamos 7 conjuntos de datos, ¿no? Ya anotados con etiquetas de hate speech y non-hate speech, con la particularidad de que no estén cejados, ¿no? O sea, tratamos de evitar esos casos y nos enfocamos en recursos que hayan sido seleccionados de un sampleo, pero de usuarios que son probables de producir odio, ¿no? Suponete que tenés, no sé, un curso de 100 estudiantes, a los cuales 10 producen odio. Bueno, en vez de tomar un sampleo de todo el curso, bueno, tomas un sampleo de los mensajes de los 10 nomás que producen odio. Y en base a eso, bueno, hacer las anotaciones.
Y la otra estrategia que usamos para elegir los datasets, los conjuntos de datos con estas etiquetas, fue que bajo o sea, si se hubiesen creado de manera manual, ¿no? O sea, alguien diseñando los mensajes para un cierto propósito. Entonces, bueno, después voy a proceder a mostrar cada uno de los nombres. Em, bueno, entonces esta fue como la primera capa, digamos, la primera layer. Después, a los mensajes que son de hate speech, se agregan las etiquetas implicit hate speech y subtle hate speech. Vendrían a constituir la segunda y la tercera capa. Y luego para la cuarta capa, lo que hacemos es, ok, si vos anotaste un mensaje como implícito, justifícamelo. Justifícame qué propiedades, bajo qué propiedades está codificado el mensaje de odio, ¿no? Entonces, bueno, acá son un total de 18 propiedades implícitas. Y este es cómo está distribuido el dataset. Lo que tenemos, separamos en conjunto de entrenamiento, en conjunto de evaluación y de testeo, cada una de las etiquetas. Y bueno, ahí se ve cada una de las distribuciones. Donde claramente a simple vista ya se ve que está desbalanceado y es algo que vamos a solucionar, o bueno, vamos a intentar proveer una solución a este tema, ¿no? Este para el caso de implicitud y para el caso de sutileza también lo mismo. Em, Estas son las distintas propiedades implícitas, las 18. Para mencionar, bueno, las más, digamos, relevantes o las más ocurrentes, tenemos, bueno, inferencia, contexto, sentimiento, exageración e ironía. Después los conjuntos de datos, tenemos bueno, un conjunto de datos llamado White Supremacy Forum Dataset, otro que se llama HITEVAL, Implicit Hate Corpus, Toxigen, después comentarios de videos de YouTube, que son videos, digamos, controversiales, y después dos datasets que están relacionados a contranarrativas, o sea, son pares de un lenguaje de odio con una contranarrativa. Lo que buscábamos con eso es que un mensaje que tiene un mensaje de odio que tiene una contranarrativa, bueno, lo más probable es que ese mensaje de odio sea más o menos rico en contexto, ¿no? Este es como un snapshot del conjunto de datos. O sea, tenés una columna que tiene el texto, otra columna donde viene la fuente, y las distintas cuatro capas, ¿no? La hateful layer, la implicit, la subtle y la implicit properties. Un detallito es que cada mensaje puede tener más de una property, ¿no? O sea, si vos tenés un mensaje implícito, bueno, puede estar anotado con más de una property. Bueno, pasemos a la parte de cómo solucionar el tema de Amarants. Hicimos nosotros un aumento de datos, ¿no? Un data augmentation. Entonces, bueno, para el conjunto de entrenamiento, para tareas implícitas y sutiles, se aumentó en las etiquetas minoritarias utilizando estos métodos. Ahora voy a proceder a mencionar cada uno de ellos. El primero es Replace Name Entities. Básicamente reemplaza una entidad nombrada. Una entidad nombrada es una expresión que hace referencia a una persona, en ese per, a una locación, a un lugar, loc, a un organismo, digamos, o a un MISC, que vendría a ser referencia como grupos o sí, como grupos de cosas, ¿no? Grupos de personas, por ejemplo. Bueno, y a una oración de entrada, lo que hacemos es reemplazarle una entidad nombrada por otra, de acuerdo a una lista de entidades nombradas recopilada previamente. Y el reemplazamiento lo hacemos usando embedding de fasttext, ¿no? O sea, seleccionamos aquel que es el más cercano. Entonces tenemos la oración original, donde tenemos una entidad nombrada MISC, que es la de Muslims, y lo que hacemos es reemplazar Muslims por otra entidad nombrada similar, ¿no? O sea, Muslim Arabs, en este caso. Otro método es, bueno, reemplazar adverbios escalares. Entonces tomamos un adverbio que enfatiza un adjetivo o un verbo, como considerably, largely, y lo reemplazamos con otro adverbio escalar que podría, bueno, aumentar o disminuir el énfasis sobre ese adjetivo o verbo. Entonces tenés la oración original, ahí el adverbio vendría a ser so, y se aumenta la oración, o sea, se añade una nueva oración
haciendo el reemplazamiento de so por incredibly. Después el otro es, bueno, agregar un adverbio a un verbo, ¿no? Este también es bastante directa. Tenés el verbo, en este caso el verbo to be, y lo que se hace es un reemplazamiento de, perdón, se agrega un adverbio a la oración, ¿no? O sea, tenés plausibly be. También reemplazar adjetivos. Tenés un adjetivo, en este caso, bueno, different, y lo que haces es reemplazarlo por otro que es el más similar. En este caso, bueno, unlike. Este replacing domain expressions, este otro, un caso que nosotros vimos fue, bueno, que había había algunas expresiones que no estaban capturadas por el método de RNE de las entidades nombradas. Entonces, bueno, creamos listas de expresiones manuales que, bueno, estaban más o menos relacionadas con el dataset y diseñamos, bueno, reemplazos de manera sistemática. Entonces, por ejemplo, tenés una oración, en este caso, una de vuelta a migrants, una indomain expression, y la reemplazas por otra que no, que de un significado similar, ¿no? Otro caso es el Easy Data Augmentation. Este es bastante también curioso. Ili Básicamente cura modifica una vector oración con de el sistema entrada usando un reemplazo, que puede ser un reemplazo aleatorio, una inserción aleatoria, un intercambio aleatorio o una eliminación aleatoria, ¿no? Entonces este es un caso de un intercambio. Tenés el orden white woman an hour, ese es el orden 1, 2, 3. Y después, bueno, la oración aumentada se hace el swapeo en ese otro orden. Otro caso es el back translation. Básicamente vos tenés una oración de input que está en un idioma y lo que haces es llevarla a otro idioma distinto y después de ese idioma distinto volverla al idioma original. En este caso, bueno, usamos del inglés al ruso y después del ruso al inglés. Entonces, la oración original y la aumentada es la siguiente. Y bueno, los cambios que se pueden ver son estos, ¿no? Son más o menos cambios, digamos, cosméticos. Y el último caso fue básicamente fine-tunear un modelo generativo. El caso que el modelo que fine-tuneamos fue de GPT-2 en las clases minoritarias y luego vos le antepones el nombre de la etiqueta, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso de una obresión aumentada, producida por el modelo de lenguaje. Bueno, un detallito a mencionar es que el output, fíjense que el output, bueno, depende de la estructura de la oración de entrada, ¿no? Por ejemplo, si vos tenés el método de reemplazar adjetivos, bueno, vos solamente vas a poder producir un mensaje nuevo siempre y cuando tengas siempre y cuando tengas adjetivos en la oración original. Caso contrario, bueno, no vas a poder producir nuevos mensajes. Entonces, bueno, por eso vos en esta tabla tenés algunos métodos que producen más mensajes que otros. Bueno, entre los más generativos, como tenés RCA, AAB, Easy Documentation y después Back Translation, ¿no? Bueno, los más, digamos, significativos. Y esta es, bueno, la distribución del conjunto de entrenamiento después de aplicar la aumentación. La primera columna hace referencia a la distribución original y las otras columnas a, bueno, el conjunto de entrenamiento más los mensajes, más los mensajes aumentados. Entonces, bueno, estos son, digo, al menos para mencionar algunas. Bueno, después procedemos una vez que tenemos el dataset, a hacer la evaluación, ¿no? O sea, hacer el entrenamiento y la evaluación. Para ello los agarramos, digamos, modelos de state of the art, o sea, los modelos del estado del arte en el área de detección de discursos de odio. ¿A qué me refiero con state of the art? A los modelos que son los primeros rankeados en los datasets que se utilizaron, ¿no? En los recursos utilizados. Entre ellos, bueno, tenemos el Universal Sentence Encoder más Super Vector Machines. Tenés a BERT, a HateBERT y a DeBERT, que son modelos de Transformers. Y en ello propusimos dos tareas de clasificación. Una tarea implícita, que es clasificar sobre tres etiquetas, la non-hate speech, la explicit hate speech y la implicit hate speech. Y la otra tarea de subtle task, que es detectar sobre non-hate speech, non-subtle, unsubtle.
Bueno, entonces, más o menos, ¿qué tipo de resultados dieron? Para la tarea implícita, eh, de Berta, o sea, el modelo de lenguaje, perdón, el modelo de clasificación de Berta obtiene el rendimiento más alto sin aumento de datos, ¿no? Donde para, por ejemplo, estos son para, estos son los scores de la F1 para la clase non-hate speech, para la clase explicit y para la clase implicit. Un detalle, cuando vos estás trabajando sobre una clasificación de 3 etiquetas, el modelo random eh, es 1/3 para cada etiqueta, ¿no? ¿No? Siempre y cuando vos estás en una condición de todo balanceado. O sea que el modelo es mejor que un modelo random, mucho mejor que un modelo random. Y después los resultados con aumentación resultaron, bueno, mejorar el desempeño para el caso de HateBert plus all, o sea, combinando todos los otros mensajes, combinando todos los otros métodos, ¿no? Y para el caso de la tarea sutil, bueno, no performa bien sin aumento de datos, ¿no? Fíjense que tenemos una buena F1 para las clases non-hate speech y las clases non-subtle, pero después la clase subtle es la que está por debajo, digamos, de lo que daría un modelo random. Pero bueno, ni bien aplicamos un modelo, o sea, entrenamos con aumentación de datos, podemos mejorar mucho más para las 3 clases, ¿no? O sea, para la clase non-hate speech, non-subtle y la clase subtle. Bueno, otra cosa que hicimos fue analizar un poquito los embeddings, ¿no? Los embeddings de las tareas implícitas y sutiles sobre el conjunto de test para los modelos que realmente fueron muy buenos, ¿no? Entonces, los modelos en la tarea implícita fue de Hate-BERT plus all y el modelo de Super Vector Machines con Back Translation. Entonces, el embedding para la tarea implícita, bueno, fíjense que separa, digamos, correctamente para las tareas, para las clases non-hate speech y la clase explicit, pero después, bueno, la clase implícita es la que tiene algunos casos que se mixean con las otras 2 clases, ¿no? Y después, para la tarea sutil, algo que bueno que notamos en una primera instancia, si vos haces digamos, el ploteo del Universal Sentence Encoder con Disney, este es el resultado, pero después, si uno estudia un poco más el algoritmo de Super Vector Machines, lo que hace es, bueno, una de las hipótesis que creemos por qué el embedding es así, sin embargo, después los resultados son distintos, es que Super Vector Machines aplica un kernel trick, ¿no? O sea, toma el modelo, perdón, toma el embedding del Universal Sentence Encoder y aplica una transformación para llevarlo a otro espacio, ¿no? Entonces tenés un segundo embedding que dentro de ese segundo embedding hace la separación y por la cual, bueno, tenemos algo similar a a lo de la tarea implícita. En cuanto a ejemplos mal clasificados, algo que notamos, bueno, es que las propiedades implícitas menos clasificadas correctamente, digamos, son inferencia, contexto, sentimiento, exageración y extralinguistic knowledge. Con extralinguistic knowledge me refiero, bueno, conocimiento general, ¿no? Conocimiento, digo, eh, tenés un mensaje, ahora vos para entender ese mensaje tenés que tener como un conocimiento previo. Bueno, eso también lo pusimos como una característica implícita. Y en la tarea sutil, bueno, las cosas que más o menos afectaban era, bueno, el orden de las palabras y un poco el circunloquio, que es como ser bastante wordy, o sea, usar muchas palabras, la verdad que ser bastante largo para la hora o bastante tedioso a la hora de expresar un mensaje. Bueno, eso es más o menos como el primer trabajo que nosotros tuvimos en el doctorado. Y ahora pasando a al segundo trabajo, lo que, lo que hicimos fue, dado que los datos generados a partir de mensajes reales, bueno, juegan un papel importante para mejorar el rendimiento de los sistemas, decidimos experimentar con otras formas de generar mensajes. Y en particular con maneras de generar mensajes de manera adversarial. Ahora voy a explicar un poco qué es adversarial. Y para generar estas instancias utilizamos modelos de lenguaje, son modelos generativos. Entonces, para que estemos más o menos en la misma página, un ejemplo adversarial
es un mensaje diseñado para engañar un modelo de aprendizaje automático, ¿no? Y las instancias que son adversarial, o sea, se pueden utilizar de muchas maneras y en particular lo que buscamos es mejorar la clasificación errónea de los modelos. Entonces nuestro objetivo es, bueno, mejorar los resultados en el conjunto de datos, proponer un método para generar a gran escala mensajes implícitos y que eviten un problema de desbalanceo, obtener una variedad de mensajes de entrenamiento. Fíjense que nosotros cuando aumentamos los datos con los métodos que describimos antes, son modificaciones de un mensaje dado de entrada. Entonces, bueno, nosotros nos gustaría tener como mensajes una mayor variabilidad dentro de esos mensajes. Y también buscamos reducir los costos para anotaciones. Bueno, entonces lo que nos basamos, bueno, en un modelo generativo utilizando prompt engineering y un tipo particular de prompt engineering. Básicamente un prompt, bueno, es un fragmento de texto que es dado como entrada a un modelo de lenguaje preentrenado, ¿no? A un MLP. Esto con el objetivo, bueno, de identificar el contexto del problema a resolver. Entonces, en este caso, ¿por qué se llama basado en demostraciones? Porque se inyectan en el prompt algunos ejemplos del dataset. Este es un ejemplo. Bueno, vos tenés el prompt completo y está dividido en dos. En la instrucción vendría a ser, bueno, these are some examples against migrants. Write one more like example. Bueno, es como te voy a mostrar algunos ejemplos relacionados a bueno, migrantes. Bueno, escríbeme alguno similar o relacionado a estos mensajes que te muestro. Y los mensajes que te muestro vendría a ser, bueno, mensajes de odio hacia migrantes, ¿no? Entonces, en este caso son 5, y lo que esperamos es que el modelo generativo en el output nos provea otro caso similar a los que nosotros proveemos, uno distinto, pero similar. Ahora bien, no hay garantía de que usando eh, este método, ¿no? O sea, utilizando este tipo de prompts, obtengamos mensajes que son desafiantes, que son adversarial. Entonces lo que nosotros decimos hacer es proponer una variante de búsqueda. Entonces, dado un modelo de lenguaje, un clasificador de 3 etiquetas, ¿no? Como los que vimos, como los que mostré, un contexto, ¿no? O sea, un conjunto de palabras, W0 hasta WI, y una palabra candidata W. El modelo de lenguaje lo que hace es, bueno, dado el contexto, calculame la probabilidad de la siguiente palabra, ¿no? Y entonces, cuanto más alto esta probabilidad, mejor para la palabra candidata. Entonces, cuando uno toma un modelo de lenguaje, lo que hace es esto, calcula esta probabilidad para todas las palabras del vocabulario. Repito, calcula la probabilidad de la siguiente palabra dado las anteriores. Y lo hace para todas. ¿Y cómo selecciona aquella palabra candidata? Bueno, se utiliza un método de decodificación. Normalmente es un top K, o sea, seleccioname la palabra candidata que está dentro de un top K. O sea, las mejores K rankeadas, bueno, seleccioname alguna aleatoria de esas. Y otra técnica que que se puede utilizar en los modelos de lenguaje es, bueno, correme en paralelo una X cantidad eh, de cálculos, ¿no? O sea, una X cantidad de oraciones, digamos, o sea, construirme una X cantidad de oraciones, esos son denominados los BIMs, y bueno, después aplicar el procedimiento de top K para cada una de esas instancias en paralelo. Ahora voy a mostrar después un grafiquito para que quede más o menos claro. Pero bueno, ¿cómo es la variante de búsqueda que nosotros queremos proponer? Entonces tenemos la restricción de búsqueda clásica, calcular la probabilidad de la siguiente palabra. Entonces agregamos el constraint 2, la restricción 2, que dice, bueno, desafía un clasificador C, calculando la probabilidad de que la oración generada, o la oración recién generada, o sea, noten que es W0 hasta WI agregada, la palabra candidata. Bueno, entonces, que la oración recién generada sea o non-hate speech o explicit. O sea, lo que está diciendo es, em,
Bueno, calculame la probabilidad de no ser implícito, ¿no? De alguna manera. Otra restricción es, bueno, ponderar la generación utilizando un léxico. Un léxico eh, que pondere aquellas palabras que son más implícitas. O sea, mientras una palabra W sea mayormente implícita, bueno, te voy a asignar un score más alto. Y una palabra que sea menos implícita, te voy a asignar un score más bajo. Y después tenemos el caso de similarity. Lo que buscamos es que la oración que se está generando, la oración recién creada, se parezca de manera, digamos, en términos de similitud, a los ejemplos que yo te mostré dentro del prompt, ¿no? Entonces, esta forma lo que te dice es, bueno, ese vendría a ser como un modelo como un embedding. Entonces dice, mandame a un espacio de representación los ejemplos dentro del prompt y la oración recién creada, calculame el promedio de, de los mensajes dentro del prompt y bueno, compárame el embedding promedio con el embedding de el output, digamos, que se está generando. Entonces, bueno, aquel output que sea más cercano es el cual vamos a querer, ¿no? Entonces, o sea, ya tenemos las 4 restricciones, ¿cómo podemos mixearlas dentro de una fórmula? Bueno, una posibilidad es multiplicar cada uno de las restricciones. Ahora hay un problema si vos multiplicas cada una de las restricciones. ¿Qué pasa si quieres darle más peso a una restricción que a otra? En la multiplicación no vas a poder hacerlo. Entonces, bueno, algo que nosotros aplicamos es aplicar el logaritmo a toda la fórmula, al logaritmo de toda la multiplicación. Cuando vos tenés el logaritmo de una multiplicación, es la suma de los logaritmos. Entonces, bueno, ahora tenemos expresada la fórmula en sumas de cosas. Y ahora, bueno, puedes agregar un hiperparámetro a cada uno de los términos. Entonces, ese hiperparámetro te va a decir, bueno, qué tanta relevancia querés darle a una cierta restricción que a otra. Entonces, lo que nosotros modificamos, la variante de búsqueda, es maximizar en cada paso esta fórmula. Entonces, después utilizás para elegir el token los métodos que ya conocemos. Usamos TopK o usamos NumImps. Entonces, recapitulando, el método original solo contiene la restricción 1 y nosotros agregamos las restricciones 2, 3 y 4. Bueno, y como pasos adicionales, una cosa que decimos hacer es, bueno, aplicar ciertas restricciones y una métrica para decir qué tan desafiante como mensaje sos. Bueno, para un mensaje de entrada X y un clasificador hate speech, bueno, nosotros sabemos que tiene que devolver 3 probabilidades. Probabilidades asociadas a las labels non-hate speech, explicit hate speech e implicit hate speech. Entonces ahora siguiendo la restricción número 2, cuanto más alta es la probabilidad de no ser implícito, bueno, más desafiante es ese mensaje de input. Entonces, bueno, consideramos esa expresión matemática, o sea, esta probabilidad, como la métrica de ser desafiante, como la métrica de ser adversaria. Y después a los mensajes ya generados, o sea, una vez que ya están en el final de todo, bueno, aplicamos un filtro para descartar aquellos que hayan sido, bueno, erróneamente generados, digamos, como textos incompletos, mensajes muy cortos, digamos, menos de 5 tokens, y aquellos que tengan, bueno, caracteres raros, ¿no? Caracteres que no sean ASCII. Bueno, esta es un poco la ilustración de todo el framework. Vos tenés un prompt, ¿no? Construido por una instrucción y los distintos ejemplos que acá están denominados como shots. Y a los shots los obtenés en base a un dataset, ¿no? El dataset que nosotros, por ejemplo, tenemos. Entonces, bueno, vos seleccionás de manera random mensajes implícitos que atacan, bueno, a un cierto grupo. Una vez que tenés construido el prompt, lo que haces es pasar al método de búsqueda. O sea, darle como input el prompt a un modelo de lenguaje.
Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, vas a correr en paralelo una cantidad de m-beams, ¿no? Los beams básicamente son, como había dicho, son oraciones que se van construyendo. Entonces, bueno, tenés m oraciones parciales, que con sus respectivos tokens, ¿no? W0 hasta WI y W0 hasta, bueno, WI también. Bueno, lo que sigue es calcular la probabilidad de la siguiente palabra para cada uno de los beams y para cada una de las palabras dentro del vocabulario de ese modelo de lenguaje. Luego sigue, bueno, le vas a calcular la probabilidad de la siguiente palabra, lo que va a determinar en una cantidad cierta de scores, ¿no? De valores. Entonces, bueno, seleccionas aquellos que sean el top K. Entonces lo que vas a tener son, bueno, posibles candidatos de siguiente palabra, ¿no? Entonces, candidato de siguiente palabra para el BIM 1 y candidato de siguiente palabra, bueno, para el BIM M. Bueno, eso con el método sin hacer ninguna modificación. Ahora, lo que sigue es a estos valores, ¿no? Le aplicamos las restricciones que nosotros mencionamos. Básicamente es calcular, bueno, la probabilidad de ser, digamos, desafiante, hacer la ponderación utilizando un léxico de odio y calculando la diferencia entre el output y los mensajes dados como prompts. Eso lo mezclamos dentro de la fórmula que describí y luego obtenemos nuevos valores que son los que eventualmente vamos a usar para seguir el procedimiento de construcción de la oración. Entonces, si la oración ya está terminada, devolvemos el output y en caso contrario, repetís el proceso. Y entonces, bueno, devuelves vos como output aquella que tenga el BIM score más alto. Y a esa oración que devolves, bueno, la descartas si es una oración corta o si es una oración que tiene no caracteres especiales, digamos, raros. Y bueno, también le calculamos el score adversario. Bueno, eso más o menos para ilustrar el panorama o cómo funciona el algoritmo. Ahora pasamos a la parte de, bueno, las preguntas de investigación. Nos enfocamos en 5 preguntas. La primera es, bueno, ¿podemos generar mensajes de odio implícitos con ejemplos de demostración que ataquen a un solo target group, o sea, a un solo grupo protegido? ¿Podemos generar mensajes que ataquen múltiples grupos protegidos? O sea, en el prompt, bueno, tenés mensajes que ataquen, o sea, a, a una religión y también que ataquen a una cuestión de discapacidad, por ejemplo. En cómo se comporta cada uno de los términos de ponderación, las expresiones de 1 al 4 dentro del generador. El cambio de las instrucciones impacta en la generación. Y la última es, bueno, hay un número óptimo de ejemplos de demostración para usar. Esas son las 5 preguntas que vamos a intentar, bueno, dar una respuesta. Los experimentos, utilizamos, bueno, las siguientes especificaciones. Como generador fue GPT-3 en la versión TextQuery, que es la segunda mejor versión de GPT-3, detrás de DaVinci. Después utilizamos HateBERT como el clasificador. Utilizamos de léxico, uno que construimos del mismo dataset. Utilizamos para el modelo de similitud, uno que también es bastante conocido, el All Mini Language Model. Eso más o menos para las settings. Y después, bueno, para la construcción del léxico, fue de la siguiente manera. Calculamos algo que denominamos, bueno, el implicit score, que se obtiene bajo la diferencia de el point-wise estimation de entre ese token y la categoría implícita, y ese token y la categoría explícita. ¿Qué es esta métrica? Básicamente mide la correlación de una palabra con respecto a una categoría. En este caso es, bueno, ¿qué tanta la correlación tiene la palabra W con la label implicit hate speech? Lo mismo con, bueno, ¿cuál es la correlación que tiene con con la categoría explicit hate speech? Y dado que, bueno,
fíjense que en la restricción, en la fórmula, vos tenés cosas que están, digamos, probabilidades, ¿no? Cosas que están en un rango de 0 y 1. Entonces, bueno, para obtener, digamos, cosas que tienen ese rango, bueno, aplicamos una función sigmoide para escalar los pesos. Y lo que obtenemos es aquellos tokens menos rankeados, digamos, son explícitos, y aquellos tokens más rankeados son neutrales. Ok. Bueno, para responder entonces ahora las preguntas, ¿cómo fue el diseño de los experimentos? Para P1, digamos, atacar un grupo protegido, agrupamos por los grupos más afectados en el dataset, digamos que sean Muslims, Migrants, Jews, Black People, Women, White People and Asians. Después, bueno, seleccionamos al azar ejemplos que se utilizarán para construir el prompt y generamos un total de 20 instancias por cada grupo, o sea, obteniendo, bueno, 140 con GPT-3. Después, para responder P2, utilizamos, bueno, los mismos, o sea, el mismo diseño que P1, pero bueno, en este caso sin agrupar por grupo. Para P3, que era testear todas las restricciones, es básicamente un ablation study, un estudio de ablación, o sea, testear todas las posibilidades. Para 4, cambiamos un poco el prompt. Básicamente es lo mismo que P3, o sea, hacer un ablation study, pero la instrucción, en este caso, la instrucción que estábamos usando era L1, pero ahora la cambiamos después por L2 y L3, que es, bueno, implicit hate speech against target, que es solamente mencionando la label y el target, y después otra que es sin mencionar, digamos, eh, ningún tipo de instrucción. Y por último, para responder la cantidad de números óptimos necesarios de demostraciones, variamos el número de ejemplos en el prompt con aquel que tiene el mejor rendimiento por loop. Bueno, estos son los resultados de la generación. Con respecto, bueno, a las preguntas 1 y 2, MGP, que es con respecto a múltiples grupos protegidos. Si uno pone múltiples grupos protegidos dentro del prompt, lo que va a terminar pasando es que del batch de 140, solamente un 17% son implícitos. Entonces, bueno, no nos sirve demasiado. Y tan pronto cuando nos enfocamos en un solo objetivo, lo que tenemos es que 72% de ellos son implícitos. Y que 91, de ese 72%, el 91% de ellos mantiene el objetivo, ¿no? Y un 80% de ellos logra, digamos, atacar al clasificador. Deme un segundo. Ahí está. Bueno, en nuestras pruebas, el caso que nos mejoró bastante, o sea, al menos que consideramos mejor, fue aquel que tenía todas las restricciones, porque, bueno, tenía un trade-off entre lo que es, digamos, el porcentaje de implícitos, mantenía los targets necesarios y además mejoraba en atacar al clasificador. Y si después nos preguntan en cómo nos fue con las distintas instrucciones, bueno, no hubo mucha diferencia, o sea, se funcionó de manera similar a si tener o no tener una instrucción. Luego, para el caso del número óptimo de ejemplos, bueno, hay una mejora rápida en la obtención de mensajes implícitos cuando se incrementa de 1 a 10, pero tan pronto cuando pasamos este umbral, bueno, llegamos, digamos, como al plató, ¿no? Como al método del codo. Entonces, digamos que con 10 ejemplos es más que suficiente. Bueno, y con respecto a mejorar clasificadores implícitos, algo que hicimos es eh, reentrenar modelos, en particular en el conjunto de datos de IS-Hate, con una variante del enfoque Build It, Break It and Fix It. ¿En qué consiste este método? La parte de Build It se refiere a, bueno, vos tenés un clasificador de base, M0, y se entrena en el conjunto de entrenamiento D, bueno, que define alguna tarea de clasificación. Después vos tenés una tarea de breaking, que es, bueno, utilizando el framework que nosotros definimos, bueno, intentar generar mensajes que ataquen digamos, al modelo, al clasificador. Y después vos tenés una etapa de fixit, donde
utilizas aquellos mensajes que creaste para atacarlo y reentrenar tu modelo y de esa manera poder mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, vos repetís esto una cierta cantidad de veces hasta obtener, bueno, los resultados que vos esperás, ¿no? Entonces tenés un M1, un M2, un M3 en cada ronda. Bueno, entonces el objetivo de estos experimentos es mejorar los resultados de clasificación del modelo de Hilbert. Y en particular utilizamos un total de 3 rondas, donde cada ronda tenía un total de 870 ejemplos, donde esos ejemplos tenían una métrica o sea, si nosotros utilizamos la métrica que definimos antes, eran delimitados como difíciles. Y además, bueno, después a los casos de non-hate speech y explicit, para hacer el reentrenamiento, bueno, lo elegimos de manera aleatoria del dataset que ya teníamos. Entonces, bueno, en cómo fueron los resultados que tuvimos. Entonces, para el modelo base que ya teníamos, teníamos un score implícito de 53. Entonces, después para el primer reentrenamiento tuvimos uno de 56, otro de 58 y después caímos a 50. Y si uno mira, por ejemplo, qué pasaba con la Precision Recall, lo que terminaba ocurriendo es que el método terminaba priorizando más recall, ¿no? Porque vos le estabas diciendo, ok, generame casos difíciles que eran false negatives, o sea, falsos negativos, los cuales hacían que incremente la performance en recall, pero tenías digamos, un declinamiento en la precisión. Pero la ventaja de eso es que también el caso de la F1 dentro de las otras etiquetas no se veía afectado. Entonces, bueno, en conclusiones, presentamos un conjunto de datos denominado IceHate para la detección de implícito y sutil y un framework para generar textos implícitos. Después vimos que el estado del arte no puede detectar adecuadamente los mensajes implícitos y sutiles, dado que bueno, hay aspectos relacionados al sentimiento, la inferencia, el contexto, la ironía y estructuras, digamos, sintácticas complejas. También que el aumento de datos juega un rol importante para mejorar el rendimiento. Otra cosa es que el framework de generación, bueno, de un lote de mensajes, el 70% de ellos resultan en implícitos y un 90% de ellos ataca un clasificador. Y usando esos mensajes podemos mejorar, bueno, modelos de clasificación. Algunas limitaciones es la dificultad de proporcionar definiciones claras para implicitud y sutileza. Otro problema es, bueno, que para las anotaciones se necesitan experiencia en lingüística computacional y bueno, también necesitan ser como entrenados en guías de anotación que nosotros tenemos. También se requiere una verificación humana para el tema de las generaciones. O sea, alguien tiene que chequear estos mensajes para después obtener las métricas. Y también un problema, digamos, que es para el futuro, que bueno, ahora los modelos de lenguaje están siendo, digamos, sesgados de manera forzada para que produzcan contenido seguro. Entonces el modelo de generación lo que termina haciendo es aprovecharse del sesgo de que tiene, de un sesgo de odio. Si ahora vos rompes ese sesgo, lo que termina pasando es que ahora bueno, este método de búsqueda termina rompiéndose, ¿no? O sea, no va a poder sacar el máximo del modelo de lenguaje. Después para trabajo futuro, bueno, buscamos integrar un poco lo que es mensajes implícitos y sutiles con sus implicaciones y obtener, bueno, mejores espacios de representación, mejores embeddings. También obtener, digamos, características para lenguaje codificado. Y bueno, eso, una cosa que no agregué, también me gustaría poner, digamos, al framework que tenemos, agregarle la opción de generar mensajes con sutileza, porque por el momento solamente se generan mensajes implícitos. Entonces, en total, las publicaciones que le mencioné, bueno, vendría a ser la primera que se publicó en EACL con respecto a la descripción del dataset, y la descripción del framework vendría a ser otra publicación que se hizo en ACL. Y eso es todo. Gracias por la atención. Y si tienen alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Benja. Excelente charla, che, muy buena. Ahí veo la gente aplaudiendo.
Bueno, escuchamos, o sea, levanten la mano para los que quieran hacer preguntas, si no, pregunten ellos, yo tengo un par de preguntas para hacer. Y hay una pregunta. Adelante, Rodrigo, ¿querés preguntar? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo va? Buen día. Todo bien, buen día. Yo soy estudiante de ciencia política avanzado, en realidad estoy en la tesis ya de mi carrera Bien. y nada, bueno, el tema me interesa mucho por la cuestión obviamente de que está muy, muy en boga, la cuestión también de la regulación de lo que es las redes sociales y los discursos de odio y demás, por lo cual me metí a la charla. Y bueno, nada, me interesa primero que nada agradecer por la charla, muy buena, la verdad, toda la explicación técnica. Nosotros quizás hacemos este mismo análisis en nuestros grupos de investigación en la carrera de ciencia política, pero más bien ligado no tanto a lo que es la parte técnica, por lo cual nos viene muy bien el tema de datos. Me gustaría después, si es posible, quedar en contacto, digamos, con Nicolás o bueno, quien quiera tener algún tipo de contacto con cómo se ve esto mismo, quizás desde un área no tan técnica, en el sentido de lo que es la programación, ¿sí? Yo también soy interesado en lo que es el análisis de datos o la ciencia de datos, pero no estoy tan metido en esa área, por lo cual me parece como muy interesante o conectar las dos cuestiones. Más allá de eso, mi pregunta era esa, porque yo entré un poco tarde, quería saber con quién habían trabajado toda esta cuestión de decidir qué ingresaba o no como un mensaje de odio, digamos, y digamos, cuál fue el grupo que determinó cada uno de esos niveles que ibas dando al principio, Nico. Gracias. Ahí va, ahí va. Bueno, entiendo. Sí, sí, es un tema, digamos, controversial. Cómo, qué decidís que es odio y qué decidís que no es odio, ¿no? Ya de por sí, bueno, una complicación con el tema de las definiciones. Y bueno, más o menos la parte de las anotaciones la trabajamos con una lingüista, ¿no? Ella se encargó de hacer la anotación del conjunto de datos y el tema de, bueno, determinar o delimitar qué es considerado lenguaje de odio o no. Entonces, bueno, fue un ida y vuelta, una discusión, no solamente, bueno, revisando trabajos previos y definiciones previas, por ejemplo, tenemos la definición de la ONU, la definición de la Unión Europea, o también, bueno, definiciones de empresas o, bueno, de redes sociales como Instagram, como Twitter, y de, bueno, artículos previos. Entonces, eso para consolidar la definición. Y después para la anotación, bueno, fue una discusión, bueno, con la lingüista. Entonces, después, para consolidar, digamos, un cierto acuerdo, ¿no? Porque, por ejemplo, ella podría dedicarse a hacer las anotaciones. Ahora, por ejemplo, podríamos tener un desacuerdo en decidir que es algo, digamos, implícito de odio o sutil de odio. Bueno, lo que hicimos fue correr distintas iteraciones donde, em, digamos que nos entrenamos y discutíamos, bueno, este mensaje es de odio, este mensaje no es de odio, y se tomaban distintos amplios, ¿no? Entonces, al final de las iteraciones, obtuvimos un cierto, digamos, una métrica de, Una capa de cuánto acuerdo hay en la anotación. claro, exactamente, es una métrica de acuerdo de las anotaciones, donde, bueno, decidí si eh, es correcto, digo, continuar con las anotaciones, o es mejor refinar un poco las definiciones eh, y Bien. bueno, nosotros obtuvimos un acuerdo eh, digamos, de un 70%, Sí, la capa está bien. Así. así que era bastante alta para las dos etiquetas, para la etiqueta de implicitud y la etiqueta de sutileza, lo cual, bueno, nos dio el indicio para, bueno, seguir un poco para adelante. Después, con respecto a lo que vos decís bueno, de con respecto, bueno, digamos, juzgar, nosotros tratamos de serlo un poco lo más abiertos posible, decir, bueno, si es considerado de odio para algún ámbito, bueno, lo vamos a considerar como de odio, ¿no? Sobre todo porque como que estas herramientas son más una cuestión de filtrado. Yo creo que también de por detrás tiene que haber alguien que diga, bueno, esto, que termine validando, ¿no?, la clasificación de un modelo, ¿no? No te vas a poder, digamos, desligar de esa parte. Bueno, no, muchas gracias, Rodrigo.
Gracias. Pablo Serra, adelante. Bueno, muchas gracias. Muy linda, interesante la charla. Martín ya me conoce el tipo de comentarios que yo hago. Yo más que una pregunta quería hacer unos comentarios a ver si puedo estar de acuerdo. Decir que esto es para detectar mensajes de odio es usar un lenguaje políticamente correcto, ¿no? Este tipo de cosas, lo que yo estoy entendiendo es que es una forma de hacer software que permita esencialmente censurar y manejar la opinión pública a través de las redes sociales. Eso, porque si vos cambias los mensajes de odio, por decir un ejemplo, Estados Unidos quiere profundizar la guerra en Ucrania y puede usar estos mismos software para anular la opinión pública local que está en contra de la guerra de Ucrania. ¿Qué es eso? Son elementos de censura y de manejo de opinión pública que encima lo manejan Zuckerberg, Max, Larry Page y 3 o 4 más, cuya finalidad es profundizar, es maximizar sus ganancias, ¿no? El bien común. Entonces, no sé, a mí personalmente me preocupa mucho eso. ¿Quién es el que decide, como dijiste Bueno, recién, yo tiene que haber alguien, dijiste? Esos alguien son Zuckerberg, Elon Musk, Larry Page y muy poquitos más. Esos son los alguien que deciden de última instancia, ¿no? Y lo que tenemos son software de censura y manejo de opinión pública. ¿O no crees que es así? yo tengo una lectura distinta realmente. No lo veo de esa manera. No pienso que... A ver, yo lo miro de esta forma, ¿no? Suponete que... eh, a ver, es cierto que yo creo que la censura no tiene que ser para nada. O sea, no tendría que haber censura para nadie. Vos tendrías que ser capaz de decir tu opinión, por más fuerte que sea. Ahora bien, yo tampoco le puedo privar a una empresa dentro de su propia red social a determinar específicas reglas de juego, ¿no? Entonces, si la empresa quiere tener ciertas reglas de juego, bueno, después los usuarios de manera voluntaria van a querer acceder o no a esas reglas de juego. Si vos tenés reglas de juego que son muy restrictivas, lo que va a terminar pasando es que capaz tus usuarios se cansen y terminen yendo a otra empresa, a otra red social que tenga reglas de juego en las cuales los pone más contentos a los usuarios. Ahora, si vos tenés reglas de juego capaz que son muy laxas, va a terminar pasando capaz lo contrario, ¿no? O sea, gente que diga, no, mira, cada mensaje que lo tengo recibo, no sé, un insulto de alguien. Entonces, bueno, me va a terminar también de vuelta yendo a otra red social, a otra empresa que quiera poner otras reglas de juego eh, bueno, son, digamos, acordes entre la empresa y los usuarios. Yo creo que no son los empresarios los cuales deciden las reglas de juego, sino que es el mismo consumidor, el mismo usuario. Este es como la discusión también de los precios. Bueno, ¿quién decide los precios, ¿no? De las cosas? Sí, sí, Yo creo que entiendo. Sos un defensor ultranza del mercado, digamos. Yo no. Yo, No sé no, si yo el mercado, pero realmente en en algún otro no, sentido, no, pero yo, yo lo digo, esto yo lo no digo más. creo, yo no creo que Zuckerberg o Elon Musk tengan el mismo poder que yo para decidir esas cosas. Pero No, bueno, pero está bien. Digo, a pienso ver, que yo creo, sí. hay matices, un poco está eso, ¿no? eh, O sea, que la empresa decida las reglas de juego. Ahora, yo sí estoy en decide a contra, quién por ejemplo. censurar y quién no. Digamos, una cosa muy particular que pasó hace poco, independientemente de qué pensemos de Trump, supongo que todos debemos tener pensamientos similares de quién es Trump. Hubo un tipo llamado Zuckerberg que decidió censurar al presidente de la primera potencia mundial. Ahora, independízate de Trump, sino que mira cuál es el poder de Zuckerberg. Zuckerberg censuró al presidente de la primera potencia mundial y este no pudo hacer nada. Y olvídate de si te gusta o no te gusta Trump. Supongo que no te gusta tanto como a mí no me gusta. Pero ese es el poder de Zuckerberg. No es el mismo poder que tengo yo. No es cierto que yo pueda decir, me voy a otra red social y listo, porque el presidente de la primera potencia mundial no pudo hacer eso. Muchísimo menos vos y yo. Entonces, estas son herramientas, a mi entender, herramientas de censura y manejo de opinión pública. Y está muy claro en un montón de ejemplos, ¿no? Pero bueno, está bien, es mi opinión. yo entiendo tu opinión ahí, déjame, yo voy a dar mi opinión.
Digamos, yo creo que es cierto, digamos, de que, pero no sé si con esta investigación y con este tipo de cosas es para manejarlo. Digamos, o sea, a ver, esto, vos digamos, en un medio masivo, en la tele, digamos que antes eran otros los dueños, no, digamos, vos no podés decir públicamente cualquier cosa. No podés decir odio a todo porque, digo, digamos, no te termina dando espacio o te cortan del aire, digamos, o te denostan ahí mismo. En muchas redes sociales y en muchos grupos hay, digamos, suelen ser muy violentos y qué sé yo. Entonces, mucha gente con la investigación trata de frenar eso o temas de acoso o ese tipo de cosas. No sé si solo para ese día, o sea, yo creo que Elon Musk y Zuckerberg lo hacen de otra forma con sus propias cosas, digamos. Más con otros intereses, no solo para censurar, Su digamos. fin es maximizar ganancias, Por no. supuesto, y no sé si censurarlo, digamos, no sé si esta investigación, digamos, por eso. No sé si está ligado a esto, este tipo de investigación. Lo que sí es cierto, digo, vos en la tele no podés decir vos abiertamente, si vos vas y no sé, vas y decís, o vas a Alemania y decís algo, digamos, fuerte, digamos, un comentario racista o, digamos, o antisemita, probablemente vayas preso de inmediatamente o te hagan un juicio. Si lo Este, decís en la red, no. bueno, te comento un ejemplo que pasó hace poquito. Un uruguayo que vive en Inglaterra, Cavani, Sí, bueno, vivía en vivía, Inglaterra. Cuando creo que jugaba se en la muda para Premier, Buenos Aires ahora, creo. como bueno, sí, el que se vino a Buenos Aires. Cuando jugaba en la Premier, como buen uruguayo, como Sí, todos nosotros, tenía algún amigo que le dicen el negro o el negrito. Entonces, una vez cuando jugaba en la Premier, puso a un amigo, pero en su Facebook, sí. negrito, qué ganas de juntarme a comer un asado con vos, un abrazón. O pagó $100,000 de multa por racista. Bueno, sí. ¿Está bien? Gente que ¿Por no qué? tiene criterio Porque ahí en todos lados, digamos, ¿no? no, porque ¿cuál es el problema? Que negro es parecido a negro. Entonces en español no se puede, en castellano no se puede decir más negro en contexto internacional. En inglés se puede decir black y no se puede decir negro. Entonces, en el norte han impuesto que los que hablan Sí, castellano no pueden decir más negro. Ahí hago, Tienen hago una que acotación usar igual. alguna otra palabra, ¿no es cierto? Hago una acotación igual, ¿no? Yo sí estoy en desacuerdo de que, por ejemplo, un estado te ponga una regulación para todas, diciendo, bueno, ahora vamos a jugar todas las empresas con esta regla de juego. Yo creo que, bueno, la empresa puede ser libre de elegir qué tipo de reglas de juego quiere. Ahora no va a poder privar a otra, no sé, a otra empresa de poner esas mismas reglas de juego. Digo. Yo lo miro de esa manera. Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, que no sé, la Unión Europea ponga las reglas de juego. Hay una ley que se llama la ley francesa Avia, donde, bueno, las ciertas empresas tienen, si se administran redes sociales, tienen que, bueno, mantener o tener sistemas para la detección del discurso de odio. Bueno, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que si es una cuestión voluntaria de las empresas, deberían, bueno, poner esas reglas de juego y que después eventualmente los usuarios van a dar la validación o no, digo, la valoración de si quieren esas reglas de juego o no. bueno, Bueno, así como para terminar, creo, bueno, ya puse mi punto de vista, independientemente de eso, el trabajo que vos estás haciendo es interesante y digo, la discusión esta puede llegar a ser eterna, así que sí, dejemos que la haya podemos, gente que quiera hacer otras y me preguntas. interesa la discusión Es también. muy interesante la discusión y muchas gracias, Nicolás, por tu charla. Bueno, Era- eh, ahora voy yo, pero las mías son preguntas meramente más técnicas. La próxima charla tiene que ver con política y algunos discursos y inteligencia artificial, así que creo que vamos a generar más discusión en eso. Eh, Cerrando la discusión anterior, yo creo que tiene que haber regulación, porque digo, las empresas no, las empresas por libre albedrío, digamos, no hacen el bien común, simplemente porque, digamos, de alguna manera eh, hay debería haber alguna regulación desde el punto de vista del Estado, donde el Estado mira más al bienestar común, digamos. Eh, donde, bueno, y a nivel mundial no sé quién es ese Estado, pero bueno, eso es mi opinión. Mis preguntas van, la primera parte
del preprocesamiento que vos haces, donde haces la augmentación de datos, ¿son tareas manuales, Nico, o usaste alguna herramienta en particular para hacer esas, sobre todo las que daba vuelta, digamos, las elipsis, digamos, y ¿hay herramienta para hacerlo o implementaste vos algo para hacerlo? No, sí, herramientas, es todo con Flare, Con NLTK NLTK y con Spice, ¿cómo es? ¿Spicia? No, con Spicy, sí, sí, Spicy, sí, la verdad que sí, estaba todo con eso. todo con eso. Y Bien. sí. Segunda cosa, al último, cuando hablaste de la iteración de 3 para la adversarial, que básicamente, a ver si me mostrás ahí, hiciste 3 iteraciones y que iba cayendo lo que ibas haciendo básicamente es transformar precision en recall, digamos, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿no probaron con alguna F beta donde le den un poquito más, digamos, la iteración donde cuando lo reentrenás usás como score alguna F beta de sesgado para precision, ya que como para contrarrestar a lo otro? Puede ser, pero yo creo que esto tiene que ver un poco también con la pregunta de Pablo. Digo, para mí, desde mi punto de vista, ambas, tanto Precision como Recall, son muy importantes. No creo que No, puedas no, dar esa claramente, ecuación. pero como vos ves que no, estamos de acuerdo que ambos son muy importantes, pero si vos tenés, si ves que tenés un sesgo para el otro lado, bueno, la F beta te lo puede manejar, digamos. Puede ser, la verdad que Entonces, no lo probé, la verdad, no lo probé, pero hubiese estado bueno capaz. bien. Y lo último es, ¿qué tal funciona directamente ChatGPT como adversarial y como anotador? Si vos le Mm, das, anótame esto con implícito, qué sé yo, dándole un par de ejemplos, 10 ejemplos como decís vos. Bueno, para esa tarea eran 10 ejemplos el número, no sé para esta otra, probablemente más. buena pregunta. Igual creo que cuando este trabajo fue hecho no estaba ChatGPT, no estoy tan seguro, porque se presentó en diciembre, no, en enero. Entonces no estoy tan seguro si Y el estaba ChatGPT 3.5, eso. no el 4, pero el 3.5 sí. Creo que estaba, no me acuerdo. Pero bueno, de todas maneras era algo realmente muy nuevo y no lo habíamos probado. Pero sí, sería interesante, ¿no? Como directamente hacer que el clasificador sea con ChatGPT. Preguntarle a ver qué tanto se equivoca, digamos, o Sí, sea, sí, y totalmente. preguntarle. Sería bueno ver si es otro estado del arte o no. Bien, bueno, justamente por eso. Horacio, Hola, ¿qué tal, Nicolás? Bueno, felicitaciones, la verdad está muy bueno el trabajo. Sinceramente lo seguí de partes, pero después lo voy a ver bien si cuelgan el video. Pero quería preguntarte, si mal no vi, es que ustedes usan codificadores en una parte, seguido de un clasificador. No sé si han podido ver un poco la calidad de los embeddings, sobre todo de la parte implícita. Este, no sé si pudieron analizar un poquito. eh, Sí, entiendo. Estaba este plot que no, sí, sí, más o menos vieron qué es lo que codificaba, sobre todo porque no sé si ustedes también etiquetaron las razones por las cuales implícita esa muestra. Y bueno, no sé si hicieron sí, un poco de lo que hicimos fueron tres cosas. Fue la parte de bueno, mirar las métricas de clasificación, las usuales, esa fue una. La segunda fue hacer los gráficos de embeddings por etiquetas non-hate speech, explícito y implícito, y lo mismo con las sutiles. Y después la otra cosa fue, bueno, un chequeo manual, ¿no? O sea, mirar las cosas que estábamos errando, ¿no? Ah, bueno, y una cuarta cosa que era con respecto a las anotaciones implícitas, ¿no? Las características. Bueno, tratar de sacar como un porcentaje de bueno, qué es lo que estamos fallando. Eh, entonces, bueno, era más o menos eso. Pero sí, ¿no? Lo que normalmente veíamos era ¿no? Esta separación entre, más o menos correcta entre, entre la parte no de odio y la parte explícita. Y para la parte implícita, bueno, casos donde sí se mezclaban con los otros. nada. Y muchos de estos casos sí eran como muy borders, ¿no? O sea, si uno los miraba detenidamente, aquellos que caen dentro de las burbujitas, las azules y las verdes,
sí, era medio borders, cosas que hasta nosotros incluso nos generaba un poco de duda Claro, de si era. Pero bueno, que después, entre la discusión entre los anotadores, bueno, podíamos decir, bueno, está bien como lo anotamos. Digo. Entonces sí, digo, habría que hacer algo para que ese embedding vaya donde tiene que ir. Digo. ok. Claro, porque desde el punto de vista de la interpretabilidad está bueno, o sea, interesante, digamos, ese tema, Sí, ¿no? sí, algo que estamos haciendo ahora es un poco trabajar con los embeddings. Lo que queremos es, bueno, el trabajo está bajo Summation básicamente, pero bueno, es más o menos en esa índole, tratar de mirar un poco Claro. las representaciones y hacerlas mejor a las de las implícitas, con algún cierto sentido. Bueno, el trabajo ahora está en revisión, así que vamos a ver, digo, dentro de poco. Perfecto, bueno, muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Gracias. Bueno, eh, ahí cortamos ya, si quieren, la grabación. Muchas gracias, Nico. Y después queda por si alguien más se anima a hacer una pregunta off the record.